Bueno, pues ahora me complace invitar a las tres expertas y expertos en este campo que los tres trabajan en diversos sectores y vamos a conversar sobre los temas clave de participación y entonces, Laura Rosana Albayé, no sé cómo se pronuncia, Albayé, sí, profesora y investigadora del Centro de Investigación en Nutrición Humana, Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Laura es licenciada en Nutrición, doctora en Ciencia de Salud y diplomada en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático. Luego tenemos a Violeta Moisés, que es dietista, nutricionista clínica e investigadora en la Unidad Funcional de Obesidad del Hospital Clínico de Barcelona. Profesora asociada de la Universidad de Barcelona, presidenta de la Sociedad Española de Dietética y Nutrición y graduada en Dietética y Nutrición, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, máster en Alimentación y Nutrición, máster en Diseño e Innovación de los Alimentos y doctora en Alimentación y Nutrición. Muchas gracias. Y finalmente Ferran García Moreno, que es coordinador de la Unidad de Investigaciones de la ONG Justicia Alimentaria, aquí en Barcelona. Ferran es licenciado en Veterinaria, máster en Agricultura Ecológica, máster en Políticas Públicas y Biodiversidad y máster en Agroecología. Muchas gracias y los tres. Tenéis que ir pasando el micro porque solo está conectado uno con que está online, ¿vale? Bueno, muchas gracias por aceptar participar de este conversatorio, debate. Y bueno, me gustaría ya ir de lleno a algunas preguntas que me gustaría hacerles para tratar de enriquecer, ¿no? este análisis sobre esta temática, ¿no? Que es compleja. Tomando un poco como punto, ¿no? de partida el video que veíamos recién, en donde se veía, ¿no? En primera persona como Tatiana contaba, ¿no? Relataba un poco su experiencia. Me gustaría, Violeta, preguntarte, en base a tu experiencia en el ámbito clínico, ¿en qué medida en el ámbito clínico se reconoce que la obesidad presenta grandes desigualdades y que hay factores macro o estructurales que lo determinan? En otras palabras, ¿en qué medida se reconoce que los centros de salud no son los únicos centros de salud? Bueno, las cuestiones que estuvimos viendo. Bueno, gracias. Gracias, felicidades por la presentación, me ha gustado muchísimo. Felicidades por la Marie Curie. Tarde, pero bueno, y gracias por invitarme. La verdad es que la percepción, nosotros hemos de considerar que desde el punto de vista clínico y siendo un sistema de salud financiado, el que nosotros tenemos acceso a la mayor parte de individuos, ¿verdad? Hoy día, desde el punto de vista clínico, como decía, hay un factor que pienso que es lo que llama más la atención, y es que ahora, después de mucho tiempo de haberlo esperado, existe, por ejemplo, el tratamiento farmacológico, que al no estar financiado es accesible única y exclusivamente a las personas de elevado income, ¿no? De una posición económica, pues, o bien cómoda, o bien que decida, bueno, utilizar el fármaco autofinanciado, ¿no? Eso es no podemos ofrecerles a todos lo mismo, ¿no? Digo esto porque hasta hace muchísimo tiempo no existía un tratamiento farmacológico y sabemos que la obesidad se trata con fármacos, se trata con tratamiento quirúrgico. La obesidad no se trata con fuerza de voluntad. Eso es un tema muy importante que debemos tener en cuenta. Por lo que cualquier acción directiva no funciona. Es decir, las dietas no funcionan en obesidad, ¿no? Y ese es un enfoque al que hemos llegado ahora después de tantísimos años de estudio. Creo que es lo que podemos concluir, ¿no? Después de todas las investigaciones que se han llevado a cabo, la cantidad de becas, dinero invertido,
Sabemos, pues, esto, que hay un punto grave que es del estigma, que igual saldrá un poquito más adelante, y que todos los esfuerzos que estamos haciendo van alrededor de eso, ¿no? En eliminarlo como primer punto, barrera en el abordaje. Y volviendo a la pregunta original, claro, políticas, obviamente lo que has dicho, todo tiene un papel relevante, la publicidad, también el abasto a alimentos malsanos o insanos. Habría que reformular los alimentos ultraprocesados y no eliminarlos del mapa. Y luego información de calidad a través del etiquetado. Pero claro, estas acciones que son macro, ¿no? Deberían llevarse todas a cabo a la vez para que funcionen, porque lo que dices tú, nada funciona aquí. Tuvimos una experiencia en el grupo de atención primaria de La Mina, que es un barrio de bajo nivel socioeconómico, que por cierto tiene una prevalencia de obesidad que es 8 veces superior a la de la zona alta de Barcelona, a escasas 8 o 10 paradas de metro, ¿no? Y eso, pues, bueno, pues, hace ruido. Y vimos que han cambiado, gracias a la implicación multifactorial, bueno, multicomponente del estudio, del programa, se permitieron cambiar algunas pequeñas actitudes, cosas, preferencias alimentarias, etcétera, pero no hubo un cambio muy importante en la prevalencia, en las tasas de obesidad, ¿no? Fue poco tiempo, les agarró el confinamiento y por lo tanto tuvieron muchas barreras, pero pienso que todas estas acciones que se intentaron en este estudio han de ser a la vez, ¿no? A la vez y al unísono, no sirve ahora una, ahora la otra. Aún así, continúo pensando como tú que nada funciona, ¿no? En términos de tratamiento, y por eso creo que la prevención el punto que ahora nos toca dedicar más esfuerzos, ¿no? Prevención, desde casa, obviamente, con el ejemplo, ¿no? De la misma manera que no le podemos decir a nuestros hijos que no beban con una cerveza en la mano, pues no podemos pedir que coman diferente a nosotros si estamos comiendo mal, ¿no? Y pienso que por ahí es donde deberíamos dirigirnos, ¿no? Muchas gracias, Violeta, por tan interesante respuesta. Y ahora me gustaría enfocarme en otro punto, introducir otra pregunta. Durante la presentación también mencioné la importancia de aplicar enfoques innovadores también, ¿no? Integrales idealmente, pero hay una necesidad de encontrar nuevas avenidas, ¿no? Para abordar esta temática. Y en ese sentido, la inteligencia artificial y la ciencia de datos en los últimos tiempos ha emergido como un enfoque bastante, unas estrategias y herramientas muy innovadoras. Y entonces quería preguntarte, Laura, en base a tu experiencia y experticia, ¿cuáles consideras que son las potencialidades y limitaciones de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos para el estudio de la obesidad y sus desigualdades? ¿Y qué pueden aportar de nuevo estas herramientas en ese sentido? Bueno, buenas tardes y buenos días para los que están viendo. Bueno, por ahí cuesta un poco entender si no todos están trabajando con eso de la inteligencia artificial y la ciencia de datos, aunque son disciplinas que comparten, no son lo mismo en realidad, ¿sí? Y bueno, y hace sus aportes en todas las áreas y específicamente en las ciencias de la salud. Y en cuanto a la inteligencia artificial, se la utiliza más para construir como modelos predictivos en los cuales se tienen en cuenta un montón de variables y cosas que Natalia dijo en su oposición que es multicausal esta patología, y entonces tiene en cuenta todas esas posibles interacciones que pueden influir en su prevalencia y en su desarrollo, ¿no? Y bueno, y la ciencia de datos se caracteriza un poco más por hacer una recopilación de grandes bases, de grandes cantidades de datos, analizarlos y visualizarlos de algunas maneras que de las formas tradicionales a veces no es tan visible a los ojos humanos, ¿no? Y también permite también predecir, pero generar como perfiles y caracterizar a esos grupos particulares con sus diferencias y también con sus similitudes, ¿no?
permite como agrupar y visualizar de esa manera y poder utilizar esas herramientas para tener una aplicación de estas políticas que nosotros vamos viendo y poder mejorar y sobre todo dos cosas que son muy importantes es prevenir, como habías dicho tú, y también para controlar a las personas que ya padecen la obesidad, ¿sí? Entonces nos permite focalizarnos desde otro aspecto sin olvidar y sin no dejar de mencionar la importancia de la utilización de las herramientas tradicionales también, como la estadística y la epidemiología, ¿sí? Que van todas de la mano, ¿no? Eso es fundamental. Voy a traer un ejemplo práctico en el cual nosotros en el grupo de investigación allá en Argentina hemos trabajado con inteligencia artificial. Por ejemplo, tomamos los datos de lo que las personas, o con las desigualdades, quiero también traerlo, de los que las personas usan las redes sociales. Y nosotros en salud podemos tomar a los que las personas escriben en alguna red social y podemos saber algunos tópicos de discusión que tienen en torno a esa patología o que aparecen y que a lo mejor no es tan visible de otra manera, ¿sí? Porque nosotros tomamos muchísimas cantidades, por ejemplo, de la red Twitter, ¿sí? Tweets y lo que la gente tuitea acerca de la obesidad y aparecen discursos, por decirles un análisis, podemos ver cuáles son los adjetivos más utilizados respecto a eso, los verbos, los sustantivos que utilizan y por ahí vemos algunas desigualdades o diferencias de género, hemos visto, ¿sí? No es lo mismo cómo se las trata a las mujeres con estas características que a los hombres, y bueno, y estas herramientas nos permiten ver eso de una manera mucho más sencilla al trabajar con muchísimas cantidades de datos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias Laura por comentarnos un poco sobre estas herramientas que son, bueno, nuevas, innovadoras, por explicarnos también. Gracias. Bueno, ahora me gustaría, continuando, ¿no?, con el conversatorio y el debate, considerar esto que también surgió en la presentación, ¿no?, que vivimos en una sociedad obesogénica a la vez que gordofóbica. Entonces esto es una contradicción, ¿no? Y me gustaría tomar este punto de partida para, por una parte, preguntarle a Ferran qué papel consideras que tienen las ONG en la protección del derecho a la alimentación saludable y equitativa en las ciudades, y consecuentemente en la obesidad y sus desigualdades, y por otra, a Violeta, teniendo en cuenta esto de la gordofobia, ¿qué rol crees que tiene el estigma en la persistencia de esta problemática? No sé quién quiere empezar. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchas gracias, Natalia. Gracias a vosotras también por estar aquí y a vosotros. Claro, las ONG, yo no voy a hablar de qué papel debería tener las ONGs en general, porque las ONGs es un concepto, como bien sabéis, muy amorfo. Tiene muy poco que ver la asociación en la que yo trabajo con otra que se llama Concordia y Libertad, que por el nombre uno ya más o menos puede ver en qué espectro político se sitúa y que depende del Partido Popular directamente. De hecho, la inmensa mayor parte de ONGs son de derecha, son conservadoras y por tanto no son actores sociales de cambio importante. Pero si nos centramos en las que sí que lo intentan, las que sí que intentan ser palanca de transformación social o ser motor de cambio social en el tema, por ejemplo, alimentario, la idea, al menos con las que nosotros trabajamos, de cuál es su motivación principal, voy a ser un poco brusco y directo, pero simplemente es combatir, luchar contra el capitalismo alimentario en todas sus vertientes y en todas sus distintas infiltraciones sociales, económicas y culturales. Entonces, básicamente lo que intentamos hacer, pero con el resto de organizaciones parecidas a las nuestras y también intentando tender puentes con otros espacios,
es hacer ese combate en dos áreas, en el área de lo real y en el área de lo simbólico. En el área de lo real me refiero a las cosas que podemos tocar, política pública. Os pongo un ejemplo, y lo decías tú muy bien, Natalia, en la presentación. Hay como 3 medidas de política pública evidentísimas, demostradísimas, que ya la mayor parte, por no decir todas las instituciones internacionales o nacionales, independientes, científicas, académicas, sociales, las llevan reivindicando durante muchos años, que son etiquetado nutricional, regulación de la publicidad y el tema de los precios de la alimentación procesada versus la alimentación saludable. Son como los 3 grandes mandamientos, los 3 grandes pilares de política pública. Ningún país en el mundo los ha aplicado, ninguno. Entonces, en lo real, por ejemplo, una de las cosas que hacemos, llevamos años intentando trabajar, es justamente eso, intentar llevar a la práctica la implementación de políticas públicas que tengan que ver con estas 3 cosas. Somos una asociación internacional, lo hacemos en distintas partes del mundo. Algunos países han avanzado un poco, eso igual lo sabéis vosotras mejor que yo, y otras ninguno. Por ejemplo, en el caso del Estado español, no ha avanzado nada. Eso, desde que está el gobierno del PSOE y tal, lo hemos intentado durante 8 años, llevamos 8 años trabajándolo de manera intensa, y os lo puedo decir directamente, ha habido un bloqueo sistemático por parte especialmente del lobby de la industria alimentaria y de la distribución alimentaria a través del Ministerio de Agricultura. Esto no es, os estoy desvelando un Wikileaks, un gran secreto, ¿eh? Esto, si entráis en La Vanguardia lo vais a leer. Pero es un bloqueo sistemático a todo. Empezamos con el etiquetado, seguimos con la publicidad, con el tema de los precios, del tope de precios, de actuar sobre armonizar las políticas de salud y la política de precios. Y ha sido imposible. El bloqueo ha sido absoluto. Desde derechos sociales y desde otros ámbitos se ha intentado un poco, tampoco con mucho esfuerzo, la verdad. Entonces se ha bloqueado. Por tanto, por un lado, yo creo que buena parte de las organizaciones sociales que intentan transformar un poco el sistema alimentario va un poco en esa línea de lo real que os decía, avanzar un poco en eso. Porque tengo la impresión de que por un lado está la industria alimentaria y la gran distribución, simplificando, ¿eh? Es un poco más complejo, ya os podéis imaginar, pero tampoco mucho más complejo, que son los proveedores de la alimentación procesada o ultraprocesada, y por lo tanto los proveedores de productos que generan enfermedad alimentaria. Y por otro lado está la sociedad, la gente, nosotros y nuestros derechos, derecho de la salud, derecho a la alimentación adecuada, etc. Y hay como un conflicto de intereses bastante irresoluble, me parece a mí, entre incrementar, y es lógico, las ventas y beneficios de este tipo de productos y la reducción de la salud. Vemos que es como un vaso comunicante, ¿no? Sube esto, baja lo otro. Si sube el derecho a la salud, pues baja. Entonces, como parece que no hay mucho actor intermedio entre la industria alimentaria y la sociedad, emerge la necesidad de una especie de contrapoder, de un actor intermedio que confronte un poco eso y haga un poco de lucha y de confrontación. Yo creo que esa es buena parte del papel de las ONGs en lo real, y en lo simbólico no me voy a alargar mucho más, ya hablaremos más si queréis. Pero que tiene un poco que ver con lo que decías tú, Laura, en el orden simbólico. Es decir, yo creo que una de los grandes problemas que también tenemos es que el capitalismo no solamente ha transformado la materialidad, sino que ha transformado el marco narrativo, la manera de funcionar, de pensar, incluso de imaginar cosas. Y eso es seguramente casi más grave que lo otro. Hay una frase que me gusta mucho, y es que somos perfectamente capaces de imaginar 800.000 formas de fin del mundo, seguro, ¿eh? Que hay un meteorito, la inundación, el cambio climático, un virus, el ébola, COVID-3, la viruela del mono, es igual. Lo imaginamos sin ningún problema, es el fin del mundo. Pero el fin del capitalismo somos incapaces, absolutamente incapaces.
más allá del capitalismo alimentario, ¿qué hay? No somos capaces de verlo. Entonces, la lucha también en el marco narrativo, en lo simbólico, en intentar demostrar que este es un sistema que nació, que ahora está y que desaparecerá, y que hay que construir otros sistemas mucho más sociales, mucho más justos, todo eso. Ahí también creo que es súper interesante que haya asociaciones de todo tipo que trabajen en eso. Bueno, muchas gracias, Ferran, por tu respuesta, muy interesante, que aporta otros elementos para seguir pensando y reflexionando sobre esta problemática compleja. Ahora me gustaría hacerles a todos, todas, una pregunta, teniendo en cuenta un poco, bueno, lo que se mencionaba Ferran y algo que se mencionó en la presentación también, de la importancia de considerar enfoques intersectoriales, multisectoriales, porque el abordaje de la obesidad excede el sector salud, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarles cuáles creen que son los desafíos y las ventajas de implementarlo, y qué consideran debería modificar el sector académico, ONG o clínico, esto para cada quien en el sector que más se desempeña actualmente, para fortalecer los puentes intersectoriales. En esta mesa de invitados e invitadas especiales, además de la reconocida experiencia y experticia que tienen, también tienen como denominador común que se han desempeñado en más de un sector. Entonces, considero sumamente interesante poder escucharles, teniendo en cuenta también que hay muchos más sectores que no están representados en esta mesa, pero tenemos un buen punto para empezar a discutir. No sé quién quiere comenzar. Bueno, yo creo que es muy importante esto el trabajo en conjunto entre diferentes sectores, ¿no? Y específicamente también es importante considerar algunos puntos claves para ese abordaje, ¿no? Hablando de obesidad, el considerar sobre todo la prevención y luego la atención en el caso de las personas, como lo nombré antes, y también considerando, cuando decimos la disponibilidad de alimentos sanos y saludables para que todas las personas que puedan acceder a ellos, es otra de las características, porque una cosa es que un extremo es que estén disponibles y otra cosa es que puedan tener acceso a ese tipo de alimentos, ¿no? Bueno, eso para mí me parece que sería un punto clave que se podría trabajar en diferentes sectores para que puedan tener esa libertad las personas de elegir, ¿no? La forma de alimentarse. Después también, cuando hablamos, siempre está la desigualdad en el medio y la atraviesa todo cuando hablamos para promover hábitos saludables tendientes a proteger para el desarrollo de esta patología, también esos hábitos, y también Natalia nos nombró lo del ambiente obesogénico, también hay que considerarlo también, ¿sí? Creo que es importante. Y bueno, y el hecho de trabajar en forma conjunta entre diferentes sectores, también considerar la educación, la comunicación, ¿sí? Y la información a todas las personas que sea de utilidad para ello, es bueno para apuntar a un punto y que puedan llegarse a cumplir estos objetivos de prevención y promoción de la salud, ¿no? Un ejemplo, por ahí nosotros vemos que siempre uno dice, hay que hacer actividad física, lo dijiste, hay que comer alimentos saludables, ¿no? Y por ahí hay muchos lugares en los cuales las personas pueden acceder a hacer actividad física, pero en función de su nivel económico y social o demás, son algunos lugares seguros o más o menos seguros. Y bueno, y entonces esas cosas, a lo mejor si hay políticas que direccionan eso para que todos puedan tener una cosa equitativa para poder acceder a esos lugares, por ahí una política que haya más prevención de delitos, por ejemplo, iluminaciones y demás de esos espacios verdes que estoy pensando para que puedan desarrollar esas actividades,
sería beneficioso. Y bueno, y con respecto, para no demorar mucho, pero con respecto a lo que dijo Natalia, ¿qué aportaríamos desde lo académico? En general, yo muchas cosas, lo más que hago es investigación respecto a esto, ¿no? Y apuntar un poco a la investigación y a los resultados que sea acción también, acción participativa. Nosotros el dato lo sacamos de los sujetos y de las personas, y esas personas están en un lugar, en un ámbito, y también esos resultados que nosotros tenemos hay que volver y seguir trabajando entre distintos sectores, por ejemplo, salud, la educación, el sector, los ministerios de salud, depende, no sé cómo se llaman las direcciones acá en Barcelona. En Argentina, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, y para poder trabajar todos en pos de que eso pueda llevarse a cabo y lograr buenos resultados. No sé, más o menos. ¿Sí? ¿A quién le doy? Bueno, gracias. Lo ligaría un poco con el tema del estigma que quedó antes ahí colgado. Creo que hay un punto muy importante. Antes, déjenme compartir que el estigma que obviamente sufren las personas que viven con obesidad tienen efectos deleterios para la salud que van más allá del peso. Incluso se han relacionado con la mortalidad. Y obviamente surge también de los centros de salud, ¿verdad? El estigma. Y ahora veréis por qué digo esto, ¿no? Lo voy a ligar con lo que propongo, ¿no? Con lo que creo que deberíamos proponer. Porque cuando le decimos al paciente lo que tiene que hacer, o lo que decíamos antes, le damos una dieta, ya hasta la palabra es estigmatizante, estamos dando por hecho, ¿no? Que si no sigue lo que pone en ese papel, o sea, que depende de él, no va a resolver el problema de obesidad, ¿no? Cosa que pues, no es cierto, ¿no? Y digo esto para ligarlo con que obviamente tiene que haber más educación sobre obesidad en las carreras sanitarias, ¿no? No solo en medicina, que por supuesto sí, también incluso en la misma nuestra nutrición, que nos enseñen de una manera real a tratar esta patología compleja y multifactorial. Obviamente el abordaje es complejo también, como todas las enfermedades crónicas, pero pasa por reformular el currículum de las universidades, ¿no? como una medida válida y de raíz para que esto pueda empezar a cambiar. Todo lo demás, todo junto, y lo demás es bastante utópico, porque al final esto da de salir de casa. Quiero decir, si cada uno de nosotros hace con mayor educación, más health literacy, ¿no? Sobre obesidad en casa y deja que controla su espacio y dentro de la medida que pueda, pues toma la acción que pueda. Tampoco hace falta que cambie todo, algo, ¿no? Pequeños cambios. Otra iniciativa del Departamento de Salud, la guía del Petit Canvis, no sé si habéis oído, la tenéis en PDF, precisamente va enfocado a niños, pero la idea es no te plantees esto como un todo y un nada, ¿no? Bueno, igual del abanico que tengo, pues social, político, pues elige uno o dos que esté a tu alcance, con conciencia. Nos pudimos concienciar en la COVID, ponernos mascarillas, hacer ciertas acciones que ahora vemos ridículas. Bueno, pues seguro que también podemos concienciarnos de una manera similar para controlar a pequeña escala, ¿no? El tema de lo que contribuimos al desarrollo de la enfermedad. Pues, sí, yo opino, respondiendo un poco a lo que preguntabas, Natalia, la necesidad absolutamente imprescindible de que haya trabajo interdisciplinar. Por diversas razones. La primera, casi que me sale del corazón, es porque el actual modelo social y económico impulsa lo contrario. Entonces, es como, bueno, entonces, no, igual, si no sé muy bien lo que es, si me dicen para ahí, pues iré a lo contrario. Digamos que, no, ahora en serio, como seguramente también sabéis, este actual modelo y sociedad postmoderna actual impulsa a la fragmentación casi infinitesimal de todo, también de los conocimientos. Entonces se valora muchísimo
y es porque el concepto mercado ha invadido todo, también nuestra manera de pensar y funcionar en todos los ámbitos, desde las ONGs, la academia, la clínica, todo. Se valora muchísimo la especialización, la profundización, el expertise concreto de un tema concreto, ¿no? Eso es como muy positivo. Mientras que saber poco de mucho, digamos, esto es lo peor. Entonces, pero como seguro sabéis, la realidad no funciona así. La realidad no está fragmentada. No es un mosaico de Gaudí. La realidad es compleja siempre. Y la alimentación también, y los problemas de alimentación también. Por tanto, es imposible que tú, desde tu ámbito, solamente vayas a tener una visión global y, por tanto, vayas a encontrar algún tipo de solución realista al problema. Entonces, es imprescindible, me parece a mí, ese intercambio. Bueno, muy bien, cada uno sabe de lo suyo, vale, de acuerdo, pero vamos al menos a intentar compartir esos conocimientos para tener una visión integral más realista para después combatir lo que os decía un poco antes. Por tanto, a mí es imprescindible justamente porque nos están empujando a lo contrario y a esta fragmentación del conocimiento que tampoco es inocua. Es muy difícil generar cambios a través de esa fragmentación. Y después está el tema, digamos que eso es una de las primeras cosas que me parece imprescindible, porque si no, no se van a generar cambios importantes, como presentaba Natalia, es multifactorial. Hay factores sociales, económicos, clínicos, económicos, de género. Es brutal, está todo el conocimiento humano allí actuando. Por lo tanto, deberíamos ponernos de acuerdo para compartir todo eso. Y un segundo elemento que me parece importante que incorporen las distintas disciplinas es el concepto político, digamos, la mirada transformadora, activista, poned las comillas que queráis, de cada uno de los ámbitos, porque todos lo son. Todos lo son o lo podrían ser. Incluso cuando no lo son, lo son. Cuando vamos de absolutamente independientes, inocuos, también estamos actuando políticamente. Siempre hay una acción política en cualquier ámbito económico, productivo, académico, del tipo que sea. Incorporar eso, entender que todas nuestras actividades, desde la docencia, la clínica, las ONGs, lo que sea, tiene un componente político y que por tanto nuestras acciones podrían ayudar o frenar esos cambios, también me parece interesante. No, con 30 segundos de un mini ejemplo que igual se ve. La alimentación podría ser alimentario, pero igual se ve mejor en otro, y es el tema de la salud mental. A mí siempre me parece increíble cómo se ha vuelto aceptable, que tantas personas, especialmente personas jóvenes, tengan problemas de salud mental. ¿Cómo se ha vuelto aceptable? ¿Cómo es posible que socialmente se acepte? Lo mismo sirve para la alimentación, pero creo que en salud mental todavía estamos como 2 casillas más atrás. Yo creo que en parte tiene muchos elementos, pero uno de ellos tiene que ver con lo que también comentabas tú, Violeta, el tema de la individualización. Es decir, se entiende, no solamente se trata la salud mental así, sino que se entiende, se concibe como un problema individual. Es un problema, pues no sé, tú tienes TDA, tú tienes depresión, tú tienes estrés, tú tienes agobio, eres tú tienes un problema. Y te voy a tratar médicamente o medicalmente con fármacos, que claro que hay que tratarlo así, pero solo te voy a tratar así porque es un problema tuyo. No se concibe como un problema social causado por una estructura social que es la que hay que combatir. Entonces, como si no hablamos, digamos, puede pasar eso. Bueno, muchísimas gracias, Ferran, Laura y Violeta, por sus respuestas y por aportar estos elementos que enriquecen sin duda el análisis y el debate, y da para seguir conversando muchísimo más. Pero bueno, ahora nos gustaría invitar al público asistente a participar en este conversatorio, en este debate, con comentarios, preguntas, lo que consideren. No, anímense, claro que sí, pero no sé si, a mí me parece asombroso, incluso ahora, después de dedicar
pues 21 años a trabajar con personas que viven con obesidad. Empecé a los 10. Por eso. Pero quiero decir, me parece brutal ver, con devoción, que trabajo en esto, cómo todos responden distinto. Es fascinante la enfermedad porque a nivel individual no responden igual. Hay una gran variabilidad interindividual al tratamiento quirúrgico, una espectacular variabilidad interindividual a los cambios, a la propuesta de cambios en el estilo de vida, tratamientos intensivos del estilo de vida, y lo mismo con el tratamiento farmacológico. Entonces, aparte de todo lo que estamos diciendo, habrá un tema personal, que no todos necesitan lo mismo, ¿no? Y eso es un poco la idea de, si ahora, ¿no? Puedo opinar sobre quién considero o creo que tiene que cuidar de estas personas a lo largo de la vida, no sé quién es la persona más adecuada, qué especialista, o si unos grupos de apoyo, o si la comunidad, o no sé decir, porque realmente no podemos dar abordajes generalizados, ¿no? Por eso todo lo general en esta patología no funciona, ¿no? Un punto para tener en cuenta, ¿no? Que cuando vemos resultados, claro, vemos una media de pérdida de peso, vemos estudios multicéntricos, randomizados, que dices, qué bien, mira, pero cuando vas a ver, ¿no? qué hay a nivel individual, las trayectorias de peso son francamente distintas, ¿no? Y eso indica dónde estamos. Por eso pienso que la prevención es lo que podemos ir atajando en todos los ángulos, ¿sí? Ah. Para que lo que usted no hay. Gracias. Y también estaba pensando, hola, desde lo que tú estabas diciendo, como de la parte cualitativa también. Pensaba como en los cambios que se producen igual a nivel cualitativo que quizás no tienen que ver con el peso, ni con la reducción de cintura o con lo que sea, pero sí, al menos me ha tocado ver cambios que tienen, bueno, yo soy psicóloga, entonces me ha tocado ver como cambios desde otro lugar, que inevitablemente caigo como en atenderlo desde un lugar más individual, igual, como comunitario, como más como de grupo, pero más chiquitito. Pero como también ha aparecido en mí como el miedo de que cierran algún programa o algún programa piloto o algo así, por no ver éxito desde un lugar de medidas objetivas, pero sí se ha visto, o al menos yo he visto como cambios cualitativos profundos igual. Entonces, como... del paciente. Ahora, como las guías clínicas os contaba que son, bueno, han sufrido ese cambio de paradigma y son muy centradas en la persona, etcétera, intentamos hacer todo con el paciente. Es aquello de todo por el paciente, sin ellos, ¿no? Entonces, hemos hecho muchas iniciativas preguntando, porque algo se nos escapa, obviamente, y sin duda los cambios cualitativos son valorables porque mejoras la experiencia, ¿no? de la persona y eso aumenta la calidad de vida. Y ya es un paso, una enfermedad crónica. En la diabetes nadie se cuestiona eso. Por empezar, en la diabetes, con las personas que viven con diabetes van al CAP y tienen fármacos subvencionados, tienen un programa estructurado, hay un programa de traspaso desde los hospitales de tercer nivel, ¿no? Cuando son adultos. Eso no pasa con las personas con obesidad, ni tampoco con los niños o adolescentes con obesidad. Pero obviamente tenemos muchos datos positivos. Comer sano tiene ventajas significativas para la salud, independientemente del peso. Eso lo demostró el estudio Predimed Plus. Las personas no bajan peso, pero mejoran comorbilidades asociadas. ¿No? Eso es un punto importante, un punto caliente donde podemos, ¿no? considerar que hay beneficios ahí. Enfermedad crónica no se cura, se maneja de lo mejor, ¿no? Bueno, hay cosas para hacer, sin duda. Lo que pasa es que necesitamos al unísono comprender que no hay un único terapeuta, ¿no? Yo es lo que pienso, psicólogos que trabajen solos o dietistas que trabajen solos para la obesidad, para tratar la obesidad, no se me ocurre qué pueden hacer. Me sentiría totalmente desprovista del sistema de soporte multidisciplinar, interdisciplinar, diría, ¿no? Bueno, por eso pienso que en casa ya
¿Alguien más tiene? Yo quiero decir algo, quiero comentar algo. Cuando nosotros trabajamos con la obesidad es un porcentaje elevado, más o menos en torno al 30% de los sujetos, pero hay muchas personas, Natalia dijo más de la mitad de las personas tienen exceso de peso. Entonces, yo creo que todo esto que estamos hablando de la intersectorialidad y demás, tenemos que tratar de en conjunto también de trabajar las distintas profesiones, como dijo también, no solo para el final, que es la obesidad cuando la enfermedad está instaurada, sino todo ese camino, ¿no? Que es la preobesidad también, y que hay muchas personas que están ahí, ¿no? Son entre todos como más del 50%, y en otros países el 60% tiene eso. Entonces, yo creo que lo que estabas hablando tienes mucha razón, pero también hay que trabajar en ese camino, ¿no? Y en pos de no llegar a ese tratamiento con medicamentos y en llegar a ese tratamiento con cirugías, y que es el final. Pero hay muchas personas que no están, porque por ejemplo en algunos países, sobre todo en los latinoamericanos, también pasa lo mismo que vos decís, no todas las personas tienen acceso por su seguro social a tener una cirugía cuando tiene un grado de obesidad que lo requiere, ¿no? Pero ese otro grado de exceso de peso que no llega a ser obesidad y que es muy importante de controlar, porque la obesidad, al ser una enfermedad en sí mismo, también es un factor de riesgo otras más, como las crónicas. Creo que es importante trabajar en todos los sectores para poder llegar a controlar eso, y aunque no sea, no llegar al hecho de que una persona tenga que tener una cirugía o que tenga que tomar un fármaco para estar mejor, ¿no? Y creo que hay muchas cosas más. Yo quería contarles un ejemplo en Argentina. A lo mejor hay una multinacional que vende caramelos, dulces, chocolates, y bueno, hace un tiempito atrás, porque hay mucho trabajo de organizaciones no gubernamentales y muchos grupos que están luchando por esto, ¿no? Y entonces se comenta que el daño que hace a la salud, se hace un poco de educación en distintos niveles, y entonces hubo una baja impresionante de las ventas de esos productos. Entonces esa multinacional fue a ver qué pasaba, por qué no estaba vendiendo. Incluso se tomaban estudios de mercado en los cuales querían averiguar por qué los consumidores ya no consumían eso que a ellos tanto rédito económico les daba, ¿no? Y entonces, bueno, ve que las personas de a poco, ¿no? Porque es muy lento, están cambiando un poco también, tienen otra transición también a la selección de alimentos. Y entonces por lo que escuchan, por lo que aprenden. Entonces nosotros por eso es importante que trabajemos todos en conjuntos para que esa educación que decías y nombrabas llegue a todas las clases y a todos los lugares, a todas las edades, porque es una patología desde los chiquitos hasta los más grandes. Nosotros vemos también que los más chiquitos cada vez más tienen obesidad también y preobesidad. Entonces, de esa manera, esa multinacional, ¿sí?, va a buscar a la gente de la academia para que les digan qué productos pueden hacer o qué pueden hacer con sus productos para que ellos, la gente lo compre. ¿Conocen el azúcar de mascabo, por ejemplo? Sí, que es el azúcar integral, no el azúcar blanca, negra. Por ejemplo, allá en Argentina, actualmente uno va al súper en la góndola y esa empresa que vendía solo azúcar blanca, aparece ahora un azúcar integral de mascabo, porque están tratando de cambiar estas cosas. Bueno, eso es lo que a mí me parece que son pequeños granitos de arena que de a poco va sumando, ¿no? Para esto que para mí es algo muy grande y tan difícil de parar, si no entre todos hacemos algo. Sí. A ver, Silvina online nos formula la siguiente pregunta. Nos agradece la presentación sobre el análisis de datos que ha hecho Natalia, salud, nutrición y urbanización en América Latina. Pensando en la utilidad de estos resultados, pregunta cuáles son los resultados que más te han llamado la atención por su potencial impacto y en qué recomendaciones crees que se debería avanzar prioritariamente, tanto en políticas públicas como en investigación. Bueno, gracias por tu pregunta, Silvina. Quizás de
dentro, ¿no?, de los resultados que compartí en esta sesión, lo más llamativo fue ver esa interacción multinivel, que en realidad sí es la realidad, ¿no? Porque somos individuos, personas que habitamos en un determinado barrio, que ese barrio a su vez tiene alrededor otros barrios, y va configurando un área, una subárea que tiene también sus características sociales y que influencia nuestras elecciones. A su vez en una ciudad que también tiene sus características propias y que va a depender también del país en donde estés, cómo todo eso se va en capas, ¿no?, sumando. Entonces, poder ver la multiplicidad de factores, tanto en cada nivel, o sea, como las características a nivel individual, si de acuerdo a cómo las combinábamos, teníamos resultados distintos, que eso lo esperábamos, claro, no sé, el género con el nivel educativo y con otras características, la edad y demás, pero luego verlo también con la subciudad y luego con la ciudad, fue interesante, o lo es, en el sentido de abordar realmente el tema o las implicancias, ¿no?, en términos de políticas públicas, de una manera integrada, aunada, entendiendo a las personas habitando en determinados contextos, y que la palabra contexto es muy grande, y que los contextos son diversos y tienen distintas dimensiones, distintos alcances, y que es necesario tenerlo en cuenta, porque de acuerdo a cómo combinamos los distintos factores, los distintos niveles, los resultados que obtenemos. Entonces, creo que lo más llamativo fue ver que el empoderamiento de las mujeres, que es algo favorable para el exceso de peso, se asocia a una menor ocurrencia de exceso de peso, pero claro, esto quienes están con peores condiciones sociales, menor nivel educativo y viven en áreas más sociosegregadas dentro de las ciudades, no se benefician de esto. O sea, los recursos colectivos generados a nivel de la ciudad, porque estamos hablando de empoderamiento de las mujeres a nivel de ciudad, no a nivel individual, ¿no? Eso creo que también puede ser llamativo, ver como un indicador de equidad de género en un entorno, y no solo a nivel individual. No es homogéneo, no es igual para todas las personas. Entonces eso nos habla de que hay que desmenuzar un poco las cuestiones y tener medidas o pensar en políticas que sean universales, con foco principalmente en aquellas que más potencial tienen, aunque hay más evidencia, que reducen el gradiente social en la obesidad, como lo son las políticas fiscales, impuestos a las bebidas azucaradas, por ejemplo, pero también políticas focalizadas en estos grupos que no se puede, que están en condiciones particularmente desfavorables, o sea, en conjunto, ¿no? Porque los resultados muestran eso, ¿no? Que hay cuestiones singulares que ameritan o que es relevante pues, una consideración particular, a la vez que pensar en la población como un todo, no como algo homogéneo, siempre tener presente que es diversa, y en eso hay que tratar de reconocerlo no solo en los análisis, sino también en las medidas para la acción. Bien, bueno, no sé si respondí tu pregunta, o si hay alguna otra, quedó alguna otra duda, o... Bueno. Bueno, gracias Natalia, gracias a todos por la estupenda mesa y la reflexión. Voy a hacer un comentario y una pregunta. El comentario tiene que ver que, más allá de todas las cuestiones, digamos, individuales que son tan importantes en relación con el sobrepeso, la obesidad, la predicción de los estudios, la prevención individual, los cambios personales, etcétera, etcétera, han salido muchos ejemplos y muy interesantes. Yo vuelvo a la pregunta que hacía Natalia, ¿no? ¿Cómo es posible que después de tantas décadas no haya países que hayan revertido esta situación? Que es un tema, me parece, que es gravísimo. Y eso tiene un enfoque de salud pública, ¿no? De salud colectiva, no solo el tema personal, ¿no? Ahí creo que hay que hacer una autocrítica también desde el punto de vista de la investigación. Si miramos la sociología de la investigación, ¿dónde va el dinero de la investigación sobre sobrepeso y obesidad? Pues una gran parte del dinero va a cuestiones genéticas, personales, conductuales, que está muy bien, pero hay una pequeña parte, muy pequeña, yo creo que muy pequeña realmente, que va a las cuestiones estructurales, políticas que se han citado, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, me parece que cuando pensamos en las causas, o sea, cuando uno piensa en las soluciones, tiene que pensar en las causas. Las causas son todas, ¿no? La genética es una causa, el estilo de vida, la conducta es una causa, todo es una causa.
Son causas interrelacionadas, además. Son causas que están conectadas. Y si uno piensa en salud pública, tiene que pensar en las causas de fondo, porque si no, no se entiende una pandemia como la que estamos sufriendo, que como muy bien se ha dicho, obesidad, diabetes, hígado graso, muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? En ese sentido, vuelvo a lo que planteaba Ferran en relación con esas causas tan estructurales que se le puede llamar capitalismo, neoliberalismo, política corporativa, etc. Cuando uno va al supermercado, todo lo que compramos en el supermercado pertenece a 5 o 6 empresas. O 7, es igual, ¿no? Pero un número reducidísimo, eso sí, con cientos de marcas distintas, ¿no? Y en ese sentido, como bien se ha dicho, luchan, compiten en un mercado global para conseguir pues, personas que compren productos y hacen una serie de prácticas. Se ha citado el etiquetado, la publicidad, los precios, todo esto es fundamental. Y la introducción de azúcares, grasas y sales para hacer productos atractivos. Eso está de fondo de todo lo que estamos hablando y es un tema importantísimo. Yo creo de tenerlo muy, muy claro. ¿Por qué? Y acabo con el comentario, ¿no? Porque lo que hay detrás de todo esto es una cosa que tiene una doble cara, es como una moneda, ¿no? Hay 900 millones de personas que sufren hambre, malnutrición, y más de 2.000 millones de personas que sufren sobrepeso y obesidad. Al mismo tiempo, 1/3 de los alimentos son desperdiciados. Es una locura. O sea, realmente lo que está pasando es absolutamente de locos. Yo creo que esta reflexión la hemos de tener siempre presente, más allá de la visión que cada cual tenga sobre pues, cómo hacer frente a la obesidad pues, a todos los niveles, ¿no? La pregunta va para Ferran y es una cuestión que no tengo ni idea, pero que sería interesante ver tu punto de vista. Es la industria de los alimentos ecológicos es obesogénica también. Yo no lo sé, pero Bueno, sí. Empiezo yo. Me vas a meter en un lío, ¿eh? Pero bueno, cortar la cámara. Sí, no. Bueno, la respuesta rápida es sí. La respuesta más matizada es que, digamos que con los alimentos y la alimentación ecológica pasa como con otras cosas en el mundo actual. Y es que se ha vaciado de contenido y se ha rellenado con otras cosas. Se mantiene el marco y el concepto y la ilusión romántica de lo que en teoría era o podía ser, pero ya no es. Igual que cuando se publicita, o sea, tú pones la televisión y hay 400.000 anuncios de alimentación infantil saludable. Las que estamos aquí me imagino que sabemos que de saludable no tienen absolutamente nada, pero así se publicita. No se reduce, no sé qué azúcar, le ponen hierro, no sé qué, listo. Pero tenemos el recuerdo, le ponen un envase verde o le ponen un sello de no sé qué, ¿no? y te impulsa mentalmente a pensar que aquello es saludable. De hecho, es uno de los grandes problemas actuales, ¿eh? El llamado greenwashing, pero no solamente green, puede ser el purple washing, puede ser el todo washing, ¿no? Es el lavado de imagen, justamente por lo que decías un poco tú, Laura. Ha habido un cambio social, doy esta vuelta, ha habido un cambio social poco a poco debido a múltiples factores y a múltiples luchas de muchas organizaciones y colectivos para ir moviendo el marco, ir señalando, ¿no? Con los deditos dónde están los culpables, ¿no? Danone, Nestlé, Kraft, Walmart, Carrefour, da igual, pum, pum, pum. ¿No? Cuidado con el azúcar, cuidado con la sal, cuidado con las grasas, cuidado, esto no es, esto es malo, esto no, esto no. Está bien que corras y hagas ejercicio, pero aunque hagas 5 maratones al año, si no cambias la dieta y otras cosas, no vas a conseguir nada. La educación, ¿no? Meter en el tema curricular, todo el tema alimentario. Entonces, claro, poco a poco, la sociedad sí que ha ido percibiendo que este tipo de alimentación procesada no es muy saludable. Entonces, la manera de perpetuar